Bueno, familia, buenos días. Qué gusto saludarlos en este día y poder compartir este devocional. Bueno, quisiera hoy recordar un poco lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 24 con respecto a la casa de los justos, a su casa y a la mía. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Proverbios. Les voy a leer el versículo 3 y 4. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Bueno, analicemos que en este libro de Proverbios la Biblia nos está hablando de 3 acciones muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que la casa de los justos se edifica, la casa de los justos se fortalece y la casa de los justos se llena, ¿sí? 3 acciones en las que he venido meditando mucho en estos tiempos y que les animo a que también lo hagamos, y sobre todo que si usted tiene sus hijos en vacaciones, por ejemplo, aprovechemos el tiempo lo más que podamos, aprovechemos estos tiempos, los que no tienen hijos, pero que de pronto esta es una temporada donde nos acercamos un poco más a la familia, porque generalmente son los periodos de vacaciones de la mayoría de personas. Aprovechemos, ¿sí? A veces nuestras familias están pasando por momentos críticos, ¿cierto? Por momentos difíciles. Y vale la pena preguntarnos, ¿estamos edificando? ¿Estamos fortaleciendo? ¿Estamos llenando? ¿Sí? Necesitamos las 3 acciones y vamos entonces a tratar de entenderlas un poco. La Biblia nos dice que la casa se edifica con sabiduría. Para usted poder edificar su casa, usted tiene que hacerlo con sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? La sabiduría es este libro, ¿cierto? Su palabra. Si en su casa no hay espacio para la palabra de Dios, pues ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? No estamos edificando, ¿sí? O si usted no está edificando su casa con la palabra de Dios, pues mucho cuidado, porque puede ser una edificación que, como nos dice por allá la parábola, se vaya a caer con cualquier tempestad, porque está edificada sobre la arena. Entonces, yo quisiera animarlos, exhortarlos a que usted edifique sus relaciones con la palabra de Dios. Cualquier relación que usted tenga ahora en su mente, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con su pareja, pensemos qué tanta sabiduría, es decir, qué tanta palabra de Dios estamos compartiendo para que sea una relación edificada sobre un fundamento sólido. Y aquí no se trata de dar bibliazos, aquí se trata ni de volvernos fanáticos y canzones, no, pero sí se trata de ser creativos, de ser, como dice por allá otro versículo que estudiaba con las chicas, de buscarnos la manera de hacer el conocimiento divertido, ¿sí? Se trata de nosotros buscar formas en una cena, en un compartir un helado, en un café, en un salir a caminar juntos. Mira lo que estuve estudiando, se me salió el caleño, ¿no? Poder decirle a la otra persona, mira, estuve leyendo esto en la Biblia, aprendí esto, ¿tú qué piensas de esto? Sin necesidad de ponernos a pelear mucho, pero sí darnos a la tarea de sembrar esa semilla de sabiduría que se llama la palabra de Dios en la mente y en el corazón de la persona, ¿sí? Siempre les digo, no pretenda cosechar donde no hemos sembrado, ¿cierto? Y busquemos la forma.
a través de una noticia, busquemos la forma a través de diferentes espacios de sembrar sabiduría. Donde no estamos sembrando la palabra de Dios, no estamos edificando, ¿sí? Y acuérdese que la casa de los justos no es para convivir. Nuestra meta no es convivir, nuestra meta no es aguantarnos hasta que la muerte nos separe o aguantarnos hasta que los hijos vuelen, no. Nuestra tarea es edificar, ¿sí? Lo segundo que nos está diciendo la Biblia es que la casa de los justos se fortalece, se fortalece. Usted no solamente tiene que edificar, usted tiene que fortalecer. Y la Biblia nos dice que la casa de Dios se fortalece en el versículo 3 del capítulo 24 de Proverbios, con buen juicio, con buen juicio. Y el buen juicio tiene que ver con esa capacidad que tenemos que ir desarrollando en la medida que vamos conociendo a Dios, en la medida que vamos estudiando su palabra, cómo aplicar la sabiduría a mi situación, cómo aplicar la palabra de Dios a mi vida, a lo que estoy viviendo hoy. Ese es el buen juicio. Les voy a dar un ejemplo que he estado trabajando mucho con los conflictos de pareja y con los conflictos entre padres e hijos. Dice Proverbios 26, del 5 al 6, me perdonan que tengo las alergias alborotadas. Responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión, dice el versículo 5. Pero el versículo anterior, que es el versículo 4, dice: no respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Entonces, uno puede pensar, ¿cómo así? O sea, ¿respondo o no respondo? Porque en el versículo 4 dice, no respondas a los argumentos, y en el 5 dice, responde a los argumentos necios, nos está diciendo la Biblia, a los argumentos absurdos de los necios. Bueno, el buen juicio, ¿de qué se trata? De aprender a discernir cuándo yo debo responder a los argumentos necios, cómo debo responder a los argumentos necios, a los argumentos absurdos de los necios, y cuándo no debo hacerlo, o qué significa no hacerlo, ¿sí? Entonces, usted tiene que aprender y tiene que enseñar. Eso significa fortalecer con el buen juicio, ¿sí? Entonces, aquí se trata de podernos sentar a dialogar, a que no solamente tengo que enseñar el principio, sino que tengo que fortalecer a través del buen juicio. Y entonces, aquí uno se sienta y le explica. Bueno, no responderá a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Se trata de no responder la necedad. Pero cuando dice responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión, significa enseñar. Yo no tengo que responder la necedad, pero yo sí tengo el deber de enseñar. Y entonces les voy a dar algunos ejemplos con los que, por ejemplo, he fortalecido yo a mis hijas, con los que nos hemos fortalecido Juan Pablo y yo como esposos en nuestro hogar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo o alguien me dice al interior del hogar, tú siempre me estás regañando, ¿sí? Esa es una necedad, porque en mi caso, pues yo considero que no es cierto, pero puede que sea cierto, y a veces me encuentro con eso, ¿sí? Si mis hijas vienen y me dicen, es que tú siempre me estás regañando, yo tengo dos opciones: o me engancho en esa necedad, ¿sí? O las edifico, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, en el fortalecer mi casa en eso, nos hemos sentado a pensar, bueno, una forma buena de responder es, perdóname hija, si te estás sintiendo así, ese no es mi deseo. Perdóname si de pronto me he quedado corta en decirte que eres una excelente hija, que me encanta esto, que me encanta aquello, que me encanta lo otro. Pero también es necesario para mí corregirte, pero también es necesario para mí mostrarte un camino. Y esto que estás haciendo está equivocado y yo tengo el deber como madre de mostrarte, ¿sí? Entonces me explico. No me enganché en la necedad, ay, que como así, que yo no siempre te estoy regañando. El punto no es si estoy o no estoy regañando. El punto es edificar y atender los sentimientos de la otra persona. Otro ejemplo muy común en la vida de los esposos, que cuando pelean, ay, todo esto es culpa tuya, tú no me ayudas con nada, cosas que a veces se dicen en medio de la frustración. Usted tiene dos opciones, o ponerse a decir, claro, siempre me estás echando la culpa, entonces yo soy aquí el único culpable y vos no haces nada, ¿cierto? Y darle rienda a esa necedad. O el más común de todos, nos vamos a divorciar. Ah, listo, entonces diga cuándo es, dónde le firmo. Eso significa lo que no debemos hacer. No respondas a los argumentos absurdos de los necios, o serás tan necio como ellos. Dice, responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Usted no puede dejar eso así. La Biblia nos está diciendo, no se enganche en la absurdez, pero sí enseñe, sí edifique. Entonces, el buen juicio lo tiene que llevar a usted a decir, ¿sabes qué, mi amor? No nos vamos a divorciar porque yo te amo, porque yo estoy comprometida contigo hasta que la muerte nos separe. Pero creo que esto lo debemos hablar, tenemos que llegar a un acuerdo. Perdóname si te estoy haciendo sentir que te echo la culpa de todo. No, yo también reconozco que yo también me he equivocado. No sé si es claro lo que les estoy tratando de decir, espero que sí. Eso es el buen juicio, que nosotros podamos enseñarle a los nuestros cuándo y cómo se aplica la palabra de Dios en lo que yo hoy estoy viviendo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a? Ese es el buen juicio, así es que se fortalece la casa de los justos. Si nuestra pareja está pasando por un momento laboral difícil, una frustración, nuestros hijos, nuestros padres, un reto de salud que los tiene desanimados. ¿Sabes, papá? ¿Sabes, mamá? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué te parece si hacemos esto y aplicamos esto que dice la Biblia de esta manera? ¿Sí? Recuerden que la Biblia siempre nos da un camino frente a un reto, frente a una necesidad, frente a un problema. Y nuestra tarea no solamente es decir, esto es lo que hay que hacer, sino cómo vamos a llegar allá, cómo lo vamos a lograr, ¿cierto? ¿Cómo puedo ayudar a otra persona a llegar allá donde tiene que llegar? Así entonces no solamente edificamos, sino que fortalecemos nuestra casa. Y es ahí cuando también nos dice la palabra de Dios, ¿sabes qué? En el capítulo 24, no solamente tienes que edificar, tienes que fortalecer. No solamente se trata de decir qué tienes que hacer, sino cómo lo tienes que hacer, porque a veces nosotros en nuestra inmadurez espiritual o en la inmadurez de la edad de nuestros hijos, sabemos el qué, pero no sabemos el cómo. Y de eso se trata, que nosotros también ayudemos en el cómo llegar a donde se tiene que llegar.
Y les decía que finalmente dice en el versículo 4 del capítulo 24, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. La riqueza y los objetos valiosos de la casa de los justos no son las cosas materiales, es el entendimiento, el conocimiento. ¿Y qué significa el conocimiento? Significa en el original el entendimiento, el poder entender esos principios. Eso lo he hablado con muchas madres y se los sigo repitiendo porque veo esa gran necesidad de nuestros adolescentes, porque veo esa gran necesidad aún en nuestros padres adultos, veo esa gran necesidad en todas las relaciones realmente, entender los principios bíblicos. No solamente es necesario conocerlos, porque a veces por no entenderlos, dice Mateo 13 lo siguiente. Les voy a leer Mateo 13 en el versículo 18 y 19. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Esa es la historia, lastimosamente, con la que yo me encuentro permanentemente en la pastoral, que por no entender, conocer el principio, pero no entenderlo, entonces viene, dice la Biblia, el enemigo y arrebata la palabra de Dios, y entonces termina la gente alejándose de Dios, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando hay un diálogo tranquilo del que nos habla la Biblia, un diálogo lleno de amor, un diálogo lleno de respeto. A ver, cuéntame por qué no estás de acuerdo, yo te escucho, ven te explico, ven te muestro historias, y si no sé cómo hacerlo, pues pregunto, para eso estamos nosotros, para ayudarlos, y créame que para nosotros no es carga ni les dé pena. Por el contrario, valoramos mucho cuando nos llaman y nos dicen: líder, tengo esta pregunta, mi pareja me salió con esta pregunta, mi hijo me salió con esta pregunta, no sé cómo explicárselo. Y si nosotros no sabemos, igual también investigamos, le ayudamos, pero es necesario, no solamente que en la casa de justo se enseñe los principios, no solamente es necesario mostrarles el cómo se aplican esos principios, sino ayudarles a que los entiendan muy bien y que sepan que la Biblia no es un libro que se entiende a ojo cerrado, que punto, créalo. No solamente es eso. La Biblia es muy fácil de entender, ella misma se explica, lo que pasa es que hay que estudiarla, ¿sí? La Biblia, los principios que están ahí son dignos de toda nuestra confianza y tienen mucha lógica, pero nuevamente tenemos que darnos la oportunidad de sentarnos y poder, si hay algo en lo que no podemos perder el examen, para edificar nuestra casa sobre la roca, es decir, que vengan las tempestades, que venga cualquier viento de doctrina, que venga cualquier situación y nuestra casa no se caiga, es cuando hemos enseñado sabiduría, buen juicio y entendimiento. Y una forma muy sencilla de nosotros sondear esto es ir en esos diálogos, y para eso les seguimos animando. ¿Cuál es su disciplina espiritual para dialogar sobre cómo se está entendiendo la Biblia al interior del hogar? Y ahí es donde volvemos a la disciplina del EPP, o encuentros con el príncipe de paz, o célula familiar, como usted lo quiera llamar.
Miren, estaba estudiando sobre esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabe usted qué piensa su pareja, sus hijos, sus padres, sus hermanos con respecto a? Sabemos que entienden, que no entienden. Sobre todo, y por supuesto, no estoy diciendo que esto no se aplique a los compañeros de trabajo, a los discípulos, por supuesto, pero indudablemente tenemos que arrancar por nuestra casa. Indudablemente tenemos que ser luz, ¿cierto? En nuestra casa primeramente. Acuérdense que la meta es esforzarnos porque podamos llegar a la eternidad juntos, ¿cierto? Esforzarnos porque el conocimiento del Señor llegue a los nuestros y que no esté ausente, no porque no lo hayamos enseñado, no porque no nos hayamos esforzado en edificar, en fortalecer, en llenar, sino porque ellos lo rechazaron. Eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, familia, les animo a que sobre todo en estos tiempos donde hay tanta cosa rara en las redes, donde lastimosamente los profesionales de este mundo, bueno, nosotros que estamos escuchando historias de vida todos los días, uno no deja de sorprenderse de lo que un psicólogo puede llegarle a decir a un muchacho, a un adulto, de lo que aún la confianza que a veces depositamos en psicólogos, en psiquiatras, en médicos, en los que nos tienen que ayudar. A veces uno dice, Dios mío, a veces aún hasta en los mismos pastores uno escucha vainas tan raras, pero indudablemente, y aclaro, ¿cierto? No es que yo esté en desacuerdo de todo eso, ¿no? Indudablemente, todos necesitamos la guía de los siervos del Señor y qué rico que usted esté en un proceso pastoral porque usted necesita eso, y en algunos casos por las diferentes situaciones de la vida por las que pasamos necesitaremos de pronto el apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, claro que sí, pero como siempre les decimos, asegúrese que sea alguien con temor de Dios, no se exponga en el momento más vulnerable de su vida a una persona que de pronto no tiene esa claridad, y que nos lleve por caminos equivocados o lleve a los suyos por caminos equivocados. Pero para que esto no nos suceda, para que nosotros y los nuestros no sean presa fácil de las locuras de este mundo, ¿cierto? Que uno, Dios mío, a veces se queda sin palabras frente a lo que escucha y ve, pues esforcémonos por edificar, por fortalecer y por llenar nuestros hogares, por edificarlos con la sabiduría, por fortalecerlos con el buen juicio y por llenar los cuartos de nuestra casa con el entendimiento, ¿sí? Bueno, con esto quisiera animarlos a que oremos y a que, por supuesto, sea usted muy libre. Nos ponemos a la orden, todos los líderes de nuestros ministerios, nosotros, nuestros líderes de célula madre, estamos a la orden suya para ayudarlo, para acompañarlo a edificar, para acompañarlo a fortalecer y para acompañarlo a llenar sus hogares de todo esto que nos habla la palabra de Dios. Cerremos entonces nuestros ojitos y digámosle a nuestro buen Dios cuánto lo necesitamos. Señor, hoy yo te ruego por la vida de todos nosotros, Señor. Todos nosotros que a veces, Señor, nos relajamos, esa es la verdad. Nos relajamos, Señor, y a veces permitimos que otros
hablen más a los nuestros, edifiquen más que lo que nosotros mismos hacemos. Yo hoy te pido, Señor, que me ayudes a disciplinarme, que nos ayudes a todos nosotros a disciplinarnos, a que hayan diálogos espirituales al interior de nuestro hogar. Danos la sabiduría, ayúdanos a ser esos buenos maestros, esos maestros que no son cantaletosos, ni canzones, ni hartos, pero maestros que hacen del conocimiento, como dice tu palabra, algo atractivo, y que seguimos, Señor, buscando la forma de cómo sembrar los principios, pero también de mostrarles el cómo llegar a ellos, cómo vivirlos en cada etapa de la vida, cómo vivirlos dentro de los retos que tenemos financieramente de pronto, cómo vivirlos dentro de los retos que tenemos familiarmente, aún por nuestras condiciones de salud. A veces no es fácil, a veces nos ahogamos, Señor, los nuestros se ahogan en vasos de agua, Señor. Ayúdanos a discernir esos momentos para llegar ahí y mostrarles cómo aplicar esos principios. O de pronto, cómo llegar a tiempo a explicar un principio que esté de pronto en crisis en el corazón de los nuestros, porque no los entienden, porque las teorías de este mundo los ha llevado a confundirse, a alejarse de la verdad que está en tu palabra, Señor. Pero te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Necesitamos esa habilidad. Yo le invito a que usted le diga: Señor, yo necesito esa habilidad. Yo necesito ese discernimiento. Yo necesito esa capacidad. Yo quiero ser cada día un mejor maestro de tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor. Hoy te digo, heme aquí, Señor. Yo quiero dejar de ser en mi hogar el que se queja, el que juzga, y más bien el que enseña, el que edifica, el que está fortaleciendo, el que está llenando los cuartos con buen juicio, el que está llenando los cuartos con entendimiento, el que está fortaleciendo con buen juicio, el que está edificando en la sabiduría de Dios. Que sean menos mis regaños, que sean menos mis cantaletas, que sea menos mi quejabanza, y que mi lenguaje crezca en todo esto, en sabiduría, en enseñar buen juicio, en enseñar entendimiento. Padre de los cielos, yo te pido que hagas de mí el maestro, la maestra que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por todos los que nos hemos conectado hoy a hacer el devocional juntos. Trae tu bendición a cada uno, trae tu cuidado, tu protección, y que nuestras palabras, Señor, no sean cuchillos afilados, como dice Proverbios, ni espadas, sino que por el contrario nuestros labios se abran para llevar con dulzura, para llevar con respeto, con mucha paciencia tu palabra a todos los que nos rodean. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos tu bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, y que tu sangre preciosa nos rodee a todos. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Qué rico haber compartido este tiempo con ustedes. Nos vemos pronto.